La música es una forma de soñar juntos, pero también es una forma de ir a otra dimensión. Cecilia Bartoli, soy Melissa González. Soy Ania Álvarez. Y te presentamos el tercer episodio de Un Cafecito con Melómanos. El día de hoy tenemos como invitado especial a Cristian Meneses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Estoy muy agradecido de estar aquí, de que ustedes me hayan invitado. Me siento muy halagado. Y estoy seguro que la conversación que va a salir hoy va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. El día de hoy, como menciona Ania, vamos a desarrollar un tema con Cristian y que es sobre la educación musical en Guatemala. Como primer punto, me encantaría que pudieras comentarme cómo inicia este interés por estudiar música, por ser docente y por ser músico, por supuesto. Claro, mi carrera empieza en la MUNI, por allá en el año 2015-2016, cuando empecé a estudiar guitarra. Recuerdo bien un día de que mi maestro de guitarra estaba haciendo una presentación y yo me enamoré. Yo me enamoré, no de él, sino que de la guitarra, de tocar la guitarra. Pero me fascinó mucho la pasión que él le ponía. Yo me le acerqué y le dije, maestro, ¿dónde estudió? Y justamente me dijo que estudió en la Jesús María Alvarado. Y yo, inocente, me quedé asombrado diciendo, qué bonito, me gustaría estudiar ahí para aprender más guitarra. Sin saber que eso iba a ser parte de mi vida y toda mi carrera, básicamente. Ok, muchísimas gracias. Tengo por entendido que tú dentro de esta institución, ¿verdad? Que precisamente estudiamos juntos algún tiempo. Tú ganaste una oratoria que ahora es un papel fundamental dentro de la historia de tu vida como músico y sobre todo como estudiante de la licenciatura en una universidad privada. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, eso fue en el quinto bachillerato. Yo me recuerdo bien que en cuarto habían compañeros que estaban concursando en eso. Y yo siempre me recordaba verlos a ellos ensayar, escribir, miraba el afiche en la puerta. Yo tengo que entrar ahí. Pero nada más por la ilusión de la experiencia. El día que llegó el año, yo me decidí a ganar ese premio. Yo me mentalicé de que yo lo voy a ganar y yo lo voy a ganar. Y fue ese proceso junto con las maestras que me ayudaron un montón a formarme como orador y a escribir guión y todo ese proceso, que yo logré ganar el primer lugar de ese concurso de oratoria por parte de la Texaco y por Junior Achievement. El momento de ganar eso, yo sabía que mi vida había cambiado por completo. Porque si bien el dinero es un factor importante, no podemos obviar de que eso determina la vida de una persona. A veces romantizamos de que no, el esfuerzo, sí, pero el dinero también importa en la educación y más que nada en un país como Guatemala que tiene recursos muy limitados. Muchísimas gracias. Entonces, abordando este tema, entiendo que tú ya estás estudiando la licenciatura y el año pasado culminaste el profesorado en educación musical. Así es, el año pasado terminé el tercer año de profesorado en educación musical. Justo este año estoy empezando la licenciatura y mi proceso también de optar a una maestría ya más a futuro, Muchísimas gracias por esta experiencia dentro de este ámbito de la educación y que tú te has formado como docente. ¿Cómo describirías el rol que juega el docente de música a nivel general? Tomando como en cuenta el ideal de que un docente de música debería tener, el docente de música debe ser un innovador, un creador, un inspirador. Porque si bien las artes están muy devaluadas en Guatemala, el maestro de música tiene la capacidad de explorar esa creatividad que los jóvenes necesitan explotar. Sí, comprendemos. Y me gustaría también preguntarte algo importante, ya que estamos abordando el tema de los profesores de música y sobre tu experiencia tanto en un pensum, digámoslo, del área más pública, que sería la ENMEN, ¿verdad? Y el área privada de la universidad en la que tú estás. ¿Has visto alguna diferencia en la forma en que se enseña música en estos diferentes mundos? Sí, definitivamente. Empezando por los recursos. No era lo mismo estudiar en la escuela cuando teníamos que ir a pedir guitarras prestadas. Algunas no tenían cuerdas, algunos pianos no tenían teclados. A veces no había luz, a veces no había agua. A pasar a un ambiente más con recursos, donde con el simple hecho de ir a pedir a la biblioteca una guitarra, incluso pedir computadoras, eso cambia por completo el panorama que uno puede tener al aprender música.
Muchísimas gracias. Ahora que lo recuerdo, tengo muy presente también que en la escuela donde nosotros pues nos formamos, ¿verdad? Como bachilleres en educación musical, porque en el tiempo que ya estuvimos pues ya se había, digamos, quitado este proceso de maestros de música. Solo el nombre teníamos de la escuela normal para maestros de música, pero el pensum, como tú dices, los recursos pues ya eran limitados, ¿no? Recuerdo muy bien que el que no llevaba plu y audífonos lamentablemente no podía entrar al salón a poder tocar piano, pero se imagina, estamos conscientes, ¿verdad?, que no todos los estudiantes, digamos, tenían el acceso a poder comprar más allá que su pasaje, ¿no? Aparte de eso, que a veces se tenían que llegar a vivir a la capital, estar recomendados y demás para poder tener ese proceso y acceder a eso. Tomando en cuenta que no podían llevar, digamos, estos dos accesorios, pues se quedaban sin estudiar piano, ¿no? Tomemos en cuenta que si no tenían, pues, el dinero para comprar el plu ni los audífonos, menos para poder acceder a un teclado y poder estudiar. Y esto limitaba, y pues muchos de estos jóvenes, pues, tuvieron que irse retirando al final antes de llegar a ese proceso, ¿no? Muchas gracias por compartirnos un poco. Me encantaría saber cuáles son las limitaciones que tú has tenido al momento de enfrentarte a la educación, tanto como docente como estudiante. Ok, justo ahorita que mencionaste esto sobre que algunos se tenían que ir a vivir al centro y todo eso, a mí me tocó irme de mi casa para poder ir a estudiar música. Fue un proceso bastante difícil porque no teníamos tantos recursos y creo que casi nadie tenía los recursos en ese tiempo. Además también recuerdo que en las clases de piano hasta 3 tenían que utilizar un solo piano. Y eso afecta enormemente la capacidad de aprendizaje, el aprendizaje que alguien puede llegar a tener. Que no es lo mismo tener un piano solo, que se tiene todo el registro, a 2 personas acomodadas, juntitas, teniendo un piano para ellos 2 y compartiéndose audífonos, si es que servía el piano. Entonces ese proceso fue bastante difícil. Sin embargo, al momento de ya llegar a la universidad, sí se nota un cambio total en ese paradigma, porque recuerdo un día que yo estaba, el primer día de clases, yo entré fascinado, porque miraba que tenían computadoras, así se los digo, había computadoras y me decían, mira, puedes ir a usarlas. Tenían computadoras con HDMI, con teclados MIDI integrados. Se nota la diferencia de educación por los recursos. Y con respecto al pensum, al currículum, es totalmente diferente a la metodología. Si bien en la universidad se miran otras competencias y se enfoca diferente al egresado de la universidad, se nota enormemente. Sobre todo la deficiencia, porque hay muchos que llegan al profesorado, y no me dejarán mentir que también pasa en la USAC y en todos lados, y no saben de música. No saben ejecutar un instrumento de forma básica. Y eso limita mucho el aprendizaje que alguien puede obtener. Y por eso la deserción escolar que ha pasado. Ok, muchísimas gracias. Claro, y hablando sobre este conocimiento de los profesores de música como tal, también podemos hablar un poco sobre este nuevo cambio que vino a reformar casi toda la educación musical respecto a la unión de todas las artes en una sola clase. Es abordar a un docente único a conocer de teatro, de canto, de piano, de guitarra, de todo, ¿verdad? Y tú como docente pues también has vivido eso. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es bastante difícil y feo pasar por ese proceso porque lo consideran a uno un todólogo que tiene que aprender danza, que tiene que aprender aquí, que tiene que aprender artes plásticas. Cuando en realidad, y Murray Schafer lo dijo una vez en sus lecturas, de que un especialista en un área debe ser un profesional en su área. De nada nos sirve tener uno que sepa de todo si no va a enseñar bien nada. Murray Schafer también dijo que sobre todo en las áreas artísticas se deben tener gente preparada para poder, tanto técnica como por conocimientos, estudiada tanto como enseñar, porque no es lo mismo saber un montón y no saber transmitirlo, porque se nota la diferencia. Muchas gracias. Ahora que mencionas eso en relación a las técnicas y sobre todo mencionabas con anterioridad la metodología, centrémonos entonces ya más en este aspecto que aún nos está pues afectando, que es la pandemia. ¿Cómo ha cambiado el proceso de educación musical
al momento de enfrentarse a estas limitaciones, ¿no? Si bien sabemos que es una clase sumamente práctica, por supuesto que tenemos cierta base teórica, sin embargo, digamos, dentro de la primaria y secundaria, en este caso básicos, la música pues está enfocada, digamos, en actividades puramente prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has vivido ese proceso tú como docente? Afortunadamente somos de la generación que ha nacido con tecnología y es fácil para nosotros poder manejarla, pero son casos excepcionales porque muchos profesores y muchos docentes han tenido esa decadencia de saber cómo utilizar Zoom, por ejemplo, saber utilizar una computadora, Canvas para hacer presentaciones. En esa parte el proceso ha sido muy difícil no solo para mí, sino que para los demás. Además que la retentiva y la atención que pueden tener los estudiantes se ve muy afectada. La motivación que un estudiante tiene en su casa, y nos pasa a nosotros también como estudiantes, es menor a la cuando uno está presencialmente. Claro, ahora hablamos, digamos, de esta parte técnica, pero al momento de proyectar las metodologías, esa didáctica, al momento de enseñar, claro está que Guatemala no está preparada para ni siquiera la educación superior para poder afrontar, digamos, una situación de pandemia en donde definitivamente nos adelantaron ese proceso, ¿no? Que pues nosotros ya teníamos muchísimos años de retraso, aún así este proceso creo que nos estancamos, ¿no? Porque de igual forma, al momento de que nosotros estudiamos música para poder enseñar, no nos presentaron didácticas para clases virtuales, ¿verdad? O a distancia en todos los casos, o clases híbridas como es ahora. Entonces, ¿cómo se vive ese proceso? El proceso de cambio suele ser un rompeaguas para cualquier persona, tanto para estudiantes como para docentes, porque es un cambio de metodologías totalmente diferente. Por suerte la universidad ha tenido eso, que siempre se adelanta cosas. Ya habíamos tenido la presencialidad de tener clases híbridas, HyFlex se le llama ahí, pero no es el caso de todos. No todos tienen esa oportunidad de saber, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué actividades puedo hacer? Es que no puedo hacer esto, porque tengo que hacerlo con presencialidad, con mis niños ahí, con mis jóvenes ahí, para que ellos aprendan de la mejor manera. Y sí ha sido un proceso bastante difícil, por eso mismo de que no tenemos los recursos teóricos y metodológicos que nunca se nos dieron. Fue más una improvisación a marcha que una teología de verdad. E incluso en este tema también el asunto de las escuelas públicas, ¿verdad? Que los estudiantes que ahora tienen que tener los recursos ellos en su casa, por lo menos en el área de música, pues a veces tienen que utilizar instrumentos, ¿no? Y muchos de ellos tal vez no tengan ni siquiera una flauta dulce, ¿no? Para poder llevar este proceso ya práctico de la música. Y es realmente triste que nuestra educación esté cada vez más deteriorada por estos temas, ¿verdad? Ahora bien, ustedes mencionan una parte acá, de que somos jóvenes que estamos inmersos ya a poder manejar la tecnología con facilidad. Sin embargo, somos el 70% de la población, nosotros los jóvenes. Eso quiere decir que los profesores que estamos actualmente laborando somos personas, digamos, capaces de poder, digamos, enfrentarse o promover cambios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto no sucede? En realidad es falta de promoción por parte de la propia sociedad, porque no me van a dejar mentir, todos conocemos artistas. Todos conocen que son muy buenos poetas, músicos, escritores, que publican sus cosas, que publican sus creaciones, pero no se les da la importancia que se les da por el malinchismo que solemos tener como guatemaltecos. Además, yo siempre me he quejado de que en la escuela, en todos lados, donde se enseña artes, se enseña a replicar de memoria, no se enseña a crear. Y me pasó de que nunca creamos. En la escuela hubieron pocas veces que creamos material de verdad. Siempre estamos replicando. Pasa en la música, pasa en lo académico, pasa en lo popular. Toquemos esta pieza. ¿Por qué no mejor? Toquemos mi pieza. Yo la hice. Ahora que mencionas eso, creo que se puede responder también a la pregunta de cómo esperamos a que los docentes innoven cuando a nosotros nos han presentado de esa forma, ¿no? Por otra parte, hay que mencionar que no existe una educación de calidad en Guatemala. Si antes de la pandemia llevábamos 60 años de retraso,
cuánto llevamos ahora, ¿no? Y bueno, me encantaría conocer entonces cuál es el panorama general que tú tienes sobre la educación musical en este momento. Actualmente siento que la educación musical está en decadencia porque bien lo decía aquí mi compañera, han juntado las 4 clases. Desde ahí se nota la decadencia que podemos llegar a tener y la poca importancia que se le da a una clase tan importante como música y como las demás artes, que tienen que tener su propio espacio. Ese proceso siento yo que cada vez va de mal en peor, porque no podemos obviar la idea de que nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos, tengan poca creatividad, poca apreciación artística, estética, poca comprensión lectora. Todo eso aunado a que posiblemente, en realidad a los mandatarios, al gobierno no le importa tener un pueblo educado, un pueblo que conozca, que critique, que piense, porque no le beneficia. A grandes rasgos me gustaría resaltar que como docente deberíamos tener esa idea revolucionaria de querer ir a contracorriente de forma positiva, queriendo crear, queriendo innovar, no quedándonos con las mismas metodologías que hemos utilizado desde hace 100 años, con la misma estructura de las clases de que todos en fila, de forma románica, viendo a un maestro que solo está inculcando conocimientos. Deberíamos, en vez de inculcar conocimientos, encender ideas, no llenar vasijas vacías, porque de eso no es el papel docente. El docente, es más, el docente incluso está tomando un rol menos protagónico que el estudiante, porque tenemos la idea de que el maestro lo sabe todo. El maestro se las sabe todas, y no es así. El maestro también está aprendiendo. Somos una comunidad de aprendizaje donde todos están aprendiendo. Si el maestro sabe más, todos estamos aprendiendo en ese proceso continuamente. Y ahora que mencionas esto, sobre ir en contracorriente, ¿verdad? Y tanto como los docentes que tienen la oportunidad de poder cambiar este paradigma, pero también está el problema de los grandes, ¿no? El tema del Ministerio de Educación como tal, que es el que rige a nivel nacional, pues cómo se deben enseñar las clases. ¿Y tú como docente has tenido alguna objeción cuando has intentado cambiar la forma, la metodología? Ya que esto pues suele ser un problema bastante grande, sobre todo uno de los principales para que los docentes jóvenes no puedan realmente innovar en el tema de la educación. Sí, con respecto al currículo nacional base, yo he estado estudiando bastante ese currículum y la verdad no nos indica tanto cómo proceder para abordar el aprendizaje. Por ejemplo, en primaria se nos exige estimulación, se nos exige que el niño explore los sonidos, pero a veces ni siquiera hay maestro de música. Le toca a la pobre maestro de primaria ver qué hace, ver un video en YouTube y ponérselos, o ponerlos a bailar, o ponerlos a hacer gimnasias rítmicas, que si bien no está mal, no es lo ideal. El currículum nacional base tiene un serio problema para enfocar sus competencias a los estudiantes, a los niños, porque ni siquiera los propios docentes están capacitados para poder abordar temas que piden en el currículum nacional base. Muchísimas gracias, Cristian, por todos estos aspectos que tú mencionas que realmente son importantes y que ustedes melómanos puedan también crear esas reflexiones, ¿verdad? Promover y sobre todo pues proponer, ¿verdad? Nuevas ideas para hacer un cambio en la educación de Guatemala, si bien es un elemento tan primordial, ¿verdad? Como tú lo mencionas, estamos de decadencia. Una última consulta y pues con esto cerramos este tercer episodio. ¿Cuál es la propuesta que tú le das a ese docente de educación musical? La propuesta que yo les diría es que no se queden con el papel amarillo que tienen hace 30 años. Yo he escuchado anécdotas de que docentes tienen un papelito emplasticado amarillo de lo viejo que está, de lo mismo, de los mismos temas, de la misma metodología, de estar, bueno, siéntense, vamos a ver este tema. Todos los años lo mismo. ¿Cómo podemos pretender avanzar si no tenemos tan siquiera el deseo de querer cambiar un poco? Tal vez, este tema está desactualizado, ¿por qué no mejor lo cambio? Nos quedamos atrás, no solo por el currículum de que sí, necesita cambios y que está deficiente, sino que también por el propio maestro, de que se niega al cambio, se niega a querer innovar, a querer crear, a querer proponer ideas, porque se cierra totalmente su idea
de que él es el que lo sabe todo, y no es así. El maestro debe crear, ser un innovador y motivar a los estudiantes a ser personas mejores, creando, proponiendo ideas, más que todo. Muchísimas gracias, Cris. De verdad ha sido un honor para nosotras que estés acá con nosotros, que nos cuentes tu experiencia, tanto como estudiante como docente, ¿verdad? Que es un tema que ha sido bastante complicado, sobre todo en la actualidad con el tema de la pandemia, ¿verdad? Lo que hablábamos. Entonces, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Fue muy agradable estar aquí con ustedes y bastante enriquecedor. Ok, muchísimas gracias. Ahora bien, vamos a dar un espacio, ese espacio tan esperado por los melómanos, para que nuestro invitado especial pues nos pueda interpretar un fragmento de su pieza pues, que nos tienes preparado para el día de hoy. Ok, está bien. Mucho gusto. Muchas gracias, Cris, por aceptar nuestra invitación para platicar con nosotros un poquito y también por deleitarnos con esa maravillosa pieza, ¿verdad? Que presentamos ya hace un momento, que de seguro a nuestros melómanos les encantó. Así es como hemos concluido nuestro tercer episodio de Un Cafecito con Melómanos. Nos vemos.